Nuestro equipo está conformado por Brisa de la O, Braulio Torres, Desiree Pérez y yo, Janimet Palacios. En esta clase de hoy estuvimos viendo las diferencias entre el lenguaje, lengua y habla. Y también sus categorías. Para empezar, voy a hablar sobre las diferencias de lenguaje, lengua y habla. El lenguaje es lo que utiliza el hombre para expresarse, o sea, para comunicarse con los demás. La lengua son particularidades que tenemos al hablar un lenguaje, o es un sistema de signos que cada país lo utiliza. Por ejemplo, en francés, en Francia hablan el francés y en México hablamos el español. Son diferentes escrituras, pero pues en cada país son entendibles por el lenguaje que se habla. Y por último, el habla es la forma particular de usar una lengua. El lenguaje no verbal es un lenguaje complementario al de las palabras. Está formado por gestos, miradas, posturas y expresiones que usualmente lo utilizamos de manera consciente e inconsciente para expresar nuestros sentimientos o nuestros estados de ánimo. Esto genera un impacto con las personas que lo ven, que lo reciben y que lo interpretan. El lenguaje no verbal tiene 3 puntos importantes. El primero sería el origen. Este es puesto por el sistema nervioso. Un ejemplo sería cuando nosotros nos pica la nariz y nos rascamos. En el lenguaje no verbal esto significa inseguridad, pero en este aplica como que me pica. O es generada por el entorno. Otro ejemplo sería del entorno, al momento que una persona que no se preparó, que es nerviosa a hablar con los demás, suda mucho o no puede hablar por la gente, o cuando te asaltan y tienes miedo. Los usos del lenguaje no verbal varían y pueden ser para ilustrar un mensaje o para contradecir o repetir un mensaje no verbal. Número 3, la codificación. La codificación es la relación entre el signo y su significado. En este se divide por 2. La codificación arbitraria, que es cuando el acto verbal no tiene ninguna relación con el acto no verbal. Un ejemplo sería como cuando nosotros queremos suerte y hacemos este movimiento en los dedos. O la número 2, que sería la icónica, cuando el acto verbal coincide con el acto no verbal. Un ejemplo sería cuando estamos furiosos y queremos pelear, o golpeamos algo, o hacemos que vamos a golpear a la persona porque realmente la queremos golpear. Eso es todo. Nosotros, a través de elementos como son nuestros gestos, nuestra postura y nuestra voz, podemos dar a comunicar más que con nuestras propias palabras. Existen 3 áreas fundamentales para el estudio del lenguaje no verbal. Como primero tenemos paralingüística, que esta se encarga de estudiar los campos no semánticos del lenguaje. Quiere decir que estudia la voz, tono, ritmo, silencio y timbre. El tono
podría ser ascendente, que este proyecta duda, inseguridad, indecisión, o podría ser también de interrogación. El tono descendente, este nos proyecta firmeza, determinación y confianza. El ritmo es la fluidez con la que nosotros hablamos, y la persona que produce de 100 a 150 palabras pues se considera como neutral. La persona que puede proyectar más de 200 palabras al momento de hablar se le conoce como taquilálica, y a la persona que produce menos de 100 palabras se le conoce como bradilálica. El volumen es la intensidad o proyección con la que nosotros hablamos. Solo existe alta o baja. Existen personas que hablan pues muy alto, y otras que el tono de su voz es como pues muy pasiva. Y los silencios, bueno, el silencio podría ser positivo. Un ejemplo que podría darte es cuando estás con una persona que te gusta, pero bueno, estás compartiendo muy cool, muy bonito, y pues hasta el silencio, o sea, no es incómodo para ti, o sea, porque pues, te gusta esa persona, y no produce ese como, ¿cómo podría decirte? Pues sí, esa incomodidad. Y el silencio negativo podría decirse que es cuando, un ejemplo, cuando la maestra está dando clases y los alumnos pues no están poniendo atención, y ella está hablando como pues nada más para hablar, ¿no? Entonces ella se percata de esto y guarda silencio. Pues ya con ese silencio nos da como un anuncio negativo que pues no se puede. El timbre eh, es el registro con el que nosotros podemos identificar a una persona inmediatamente, pues dos voces iguales no hay. Creo que hay que tomar en cuenta todos estos aspectos que acabo de mencionar, ya que al momento de interactuar con nuestras parejas, nuestra familia, nuestros amigos, etcétera, no tomamos en cuenta que nuestra voz puede producir paz, eh, no sé, confianza, pero depende de la entonación a la cual nosotros le demos a nuestras palabras. Eh, Como siguiente tenemos la kinesia o kinesis, que esta se encarga de analizar los significados de nuestras posturas, nuestros gestos, la manera en que nos sentamos, la manera en que caminamos, etc. Creo que la postura es uno de los elementos más factibles para poder determinar o entender la comunicación no verbal. Un ejemplo de postura podría ser cuando estás... un ejemplo de postura podría ser cuando estás con un director o alguien que tiene un cargo de autoridad. No sé, normalmente están en las pláticas o al momento de escuchar, entrelazan los dedos así y aquí con la barbilla. Entonces están así. Otro podría ser cuando una persona se sienta de esta manera, cruza las piernas y pone los brazos hacia atrás. Esta quiere decir que es alguien que tiene mucha confianza, y podría ser hasta, ¿cómo se decía? Podría ser como hasta
Se me fue la palabra, perdóname. O podría ser así un acto de superioridad, perdón. El tercer ejemplo es cuando vemos a una persona erguida, muestra seguridad y confianza. A lo contrario de cuando vemos a una persona, no sé, con los hombros hacia abajo, la cabeza inclinada y la mirada hacia abajo, pues nos da a entender que es una persona, pues, con inseguridades. Luego tenemos los tipos de sonrisa, que la sonrisa sencilla, pues no se ven los dientes, solo es como así. Y que la sonrisa sencilla, pues no se ven los dientes, solo es como así. Y de baja intensidad, que esta podría mostrar inseguridad, o alta intensidad, que podría ser un ejemplo cuando estás con una persona pues que conoces y solo es como un saludo. La sonrisa superior, que en esta se muestran los dientes, esta proyecta seguridad y alegría. Los tipos de miradas. La mirada laboral, pues es en un ambiente de trabajo. La mirada social, que para mí en lo personal siento que es pues una mirada natural, normal, sin ningún afán. Y la mirada íntima, que esta es cuando el emisor recorre de pies a cabeza el cuerpo del interlocutor. Por decirse cuando estás con tu pareja. Y en cuanto a postura, podría decirse que cuando las piernas están cruzadas, pues es de inseguridad y de timidez. Cuando están semiabiertas, también proyecta inseguridad. Y cuando tienes la pierna cruzada hacia atrás, esta nos puede indicar que hay estrés. Y como última tenemos la proxémica, que esta se encarga de analizar el espacio personal cuando pues hay comunicación, y depende de muchos factores, ya sea el grado de intimidad, motivo de encuentro, personalidad, edad, cultura o raza. La distancia íntima es de 45 centímetros, que es reservado para pues, las familias, la pareja, el médico o un dentista. La personal, que es de 45 a 120, que es para pues personas conocidas. Podría ser los vecinos, tus amigos o, perdón, amigos no, compañeros de trabajo. Y la social, que es con personas desconocidas, pues estás en un lugar público y pues guardas una cierta distancia, ¿no? Y la pública, que es cuando damos algún discurso, alguna conferencia o reuniones. Y pues sería todo. Las funciones del lenguaje, según Roman Jakobson, son 6. La primera es la función emotiva. Consiste en expresar emociones, sensaciones o estados físicos. El factor dominante es el emisor. Por ejemplo, me duele el estómago. La segunda función es la conativa, o también llamada apelativa. Esta consiste en incitar o influir a otro para que haga algo. El factor dominante es el receptor. Por ejemplo, ahora, corre. La tercera función es la poética. Esta altera el lenguaje cotidiano para provocar un efecto en la forma. Se presenta sobre todo en textos literarios y publicitarios. El factor dominante es el mensaje. Por ejemplo, sus ojos eran como 2 luceros. El cuarto es la función referencial. Esta consiste en representar objetivamente la realidad informando o exponiendo hechos, conceptos o ideas.
El factor dominante es el contexto temático. Por ejemplo, después de Brasil, México tiene la mayor cantidad de habitantes católicos. La quinta es la función metalingüística. Esta consiste en referirse al código mismo. El factor dominante es el código. Por ejemplo, ¿qué significa altruista? Y por último, la función fática consiste en abrir, cerrar y mantener la comunicación. El factor dominante es el canal. Por ejemplo, hola, ¿me escuchas?